Eso es una falta, hermano. A mí todos tenemos que leer la palabra a la hora que uno está predicando. Así que yo les invito a que todos lean la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Yo les pido también a mí, escúcheme, les voy a decir una cosa. Yo les pido a los hermanos que tienen Biblias de diferentes traducciones que se esfuerzan por comprar la misma Biblia que todos tenemos aquí. No es que sea pecado por si acaso. Lo que sucede es que nosotros estamos adaptados a este lenguaje, ¿verdad? Es lo mismo, pero yo les ruego que compren Biblias, amén, que todos usamos, porque a veces hay personas que dicen, hasta mis hijos me han dicho, porque ellos no saben. A veces hay, digamos, un lenguaje que se aplica a nuestro idioma de hoy, ¿verdad? Y a veces eso la gente se confunde. Por eso yo les pido en el amor de Cristo que todos usemos la misma Biblia. Esas Biblias son buenas, pero para preparar mensajes, para estudiarlas en la casa. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí me están mis hermanos entendiendo? Esas Biblias son buenas, pero para usarlas cuando uno prepara un mensaje y de repente uno quiere aplicar, amén, ese lenguaje al día de hoy, a nuestro idioma que usamos el día de hoy. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que usted manténgase leyendo la Biblia. Cristo vive. Y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso decían los judaizantes. Recuerden que ya le dije a mis hermanos en la lección anterior que muchos judíos se habían convertido al cristianismo o al evangelio, que es lo mismo. Amén, mis hermanos. Pero ellos querían seguir guardando la ley y a su vez imponer a los gentiles sus costumbres y también su doctrina, el judaísmo. Por eso le decimos los judaizantes. Cristo vive. Amén. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Porque, hermano, si usted lee la Biblia, si usted por ejemplo lee Romanos, si usted lee Gálatas, usted ve que Pablo en esos libros él habla mucho acerca de la ley. Gloria al nombre de Jesús. Y le enseñaba a los gentiles que ahora la fe, hermano, miren para acá toda la iglesia, que ahora la fe en Cristo es la que puede salvar al hombre, que ya no es por las obras de la ley, sino por las obras de la fe en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Por eso es que los judíos hasta el día de hoy ellos rechazan las enseñanzas del apóstol Pablo, porque obviamente Pablo les daba duro, mis hermanos, a ellos. O sea, como no les conviene, entonces es más fácil decir que Pablo era un engañador, que Pablo era un gentil. Por eso ellos rechazan las enseñanzas, amén, de el apóstol Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Dice, Pablo predicaba, amén, el evangelio a los gentiles. Y cuando venían los judaizantes que venían de Judea, amén, porque recuerde que en Judea o en Jerusalén estaba la iglesia central, por así decirlo. Amén, mis hermanos. Y allí su líder era ¿quién? Yo le prediqué recientes ayer, mis hermanos. ¿Quién era el líder de la iglesia que estaba en Judea? ¿Se da cuenta? El apóstol Pedro, mis hermanos. Amén. Él era el líder. Él fue escogido por Jesucristo para predicarle a los judíos. En cambio, Pablo, él fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles, de los cuales somos nosotros también. Cristo vive. Pablo era conocido como el apóstol de los gentiles. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando venían a visitar a Pablo,
Los judaizantes venían de la iglesia, los hermanos que ya eran cristianos. Entonces veían que Pablo enseñaba otras cosas para ellos. Pablo contradecía las costumbres de los ancianos. Amén. Entonces había una discusión. Ellos decían a Pablo: si no se circuncidan el prepucio, no podrán ser salvos. Porque, mis hermanos, nosotros ahora en Cristo, ya nuestro prepucio fue circuncidado. El prepucio en nuestros corazones, y eso representa la incredulidad del hombre. ¿Cuánto decimos amén? Ya no es mis hermanos, una operación, por así llamarlo, en nuestra carne, sino en nuestros corazones. Porque ¿cuántos creemos en el Señor? Amén. ¿Por qué le recibimos? Por la fe. Amén, mis hermanos. Entonces había ese tipo de discrepancias dentro del pueblo de Dios, de la iglesia. Yo, mis hermanos, por eso, yo sabiamente, yo nunca he dicho esto, mis hermanos, yo tomé la decisión de separarme del último concilio, no porque los pastores generales prediquen otro evangelio, no, mis hermanos. Para mí todo mi respeto a aquel pastor, porque para mí él es un hombre de Dios. Amén. El pastor Álvaro, él es un hombre de Dios, y yo como tal lo respeto, y para mí él predica la palabra, y también los hermanos, los pastores que están en ese concilio. Pero aquí habían como ciertas, mis hermanos, más o menos esto. Yo quería establecer como líder la doctrina, pero a veces los hermanos me contradecían. Entonces yo no peleé, mis hermanos, con ellos. No. Yo decía una cosa, yo enseñaba una cosa. Por ejemplo, una vez fui a Ambato, y yo dije en Ambato, mientras yo enseñaba sobre la vestimenta, yo dije que la falda tiene que ser, es cierto, la Biblia no establece el largo de la falda, pero yo decía que la falda, como aquí enseñamos, debe de ser por lo menos unos 4 dedos abajo de la rodilla, o a media pantorrilla, para que al sentarse no se le suba para arriba la falda. Amén, mi hermano. O sea, enseñando siempre bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si una hermana la quiere usar más abajo o hasta el piso, ya eso es cuestión de esa persona. Entonces, mientras yo estoy enseñando, un hermano líder me contradijo delante de los hermanos. No, me dijo, la falda debe de ser hasta el piso. Y le dije, no puede ser así, porque si yo les digo así, ya eso es como imponer un dogma. Amén. La falda debe de ser, le digo, por lo menos a media pantorrilla, aquí, por lo menos, aquí a la mitad, entre la rodilla y la guayaba, por lo menos que quede a la mitad la falda. Ahora, si una hermana se siente cómoda usando la falda más abajo, entonces puede usarla. Entonces le cito, o sea, le pongo esto como ejemplo, porque no solamente fue una cosa, fueron muchas otras cosas. Que no quiero, hermano, yo no quiero entrar en detalles, porque tampoco estoy hablando mal de los hermanos. Yo me guardo, yo no quiero pelear con ningún hermano, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces, por ese motivo, yo dije, se avecina un problema, porque yo como líder, yo estoy enseñando una cosa, pero a mí me contradicen los hermanos. Entonces mejor, por las buenas, me separo. Eso fue. Ahora sí, ellos dicen otras cosas. Allá está Dios arriba en el cielo, hermano, al cual le daremos cuenta a todos nosotros un día, porque Él sabe todas las cosas. Cristo vive. Pero repito, hermano, yo guardo respeto hacia todos ellos, porque son diferencias. Esas diferencias no pueden ser, hermano, causa para que seamos enemigos. Porque como yo pretendo a mis hermanos ir al cielo odiando a mis hermanos, no hace sentido. Jesús dijo, si tú no perdonas, tampoco mi Padre que está en los cielos te perdona. Cristo vive. Así que yo sabiamente me desligué y seguimos llevando, mis hermanos, aquí las enseñanzas bíblicas.
Y aquí todas las hermanas usan la falda más abajo de la media pantorrilla, casi abajo, casi todas la usan ya mejor, porque así se sienten las hermanas cómodas y holgadas. Amén, mis hermanos. Yo no les he dicho úsenlas hasta el piso, ya saben que por lo menos tienen que salir, pero casi todas se sienten bien usando la falda y los vestidos, hermanos, hasta abajo casi. Amén, mis hermanos. Ya son porque ¿quién se los ha puesto? El Espíritu Santo en cada una de las hermanas y de los hermanos también. Cristo vive. Entonces esas cosas, cuando no hay hermano, una unidad, cuando no hay comunión, esas cosas generan problemas. Y eso sucedía, hermano, en aquel entonces en la iglesia primitiva. Pablo enseñaba que en Cristo hay libertad. Hermano Pablo, un gran maestro, escogido por Jesucristo, porque casi la gran mayoría de sus enseñanzas las aplicamos dentro de la iglesia de los gentiles, de nosotros. Amén. Lindas enseñanzas que nos dejó para todos nosotros. Amén. Ese problema había, porque un grupo de hermanos que jamás Pedro los autorizó para llevar esa enseñanza, entonces ellos llegaban de visita a las iglesias, más bien llegaban a criticar a las iglesias, porque al ponerse a mirar lo que para ellos era, mis hermanos, un problema, quizás caían en la murmuración, hablando mal del apóstol Pablo. Quizás decían, este pastor es un pastor permisivo, porque se ponían celosos, a mí, mis hermanos, de sus costumbres. Como dice la Biblia, ellos eran más celosos de sus costumbres que de Dios. ¿Cuánto podemos decir amén? Dele palma, mis hermanos, a nuestro Dios. Cristo vive. Entonces fueron llamados a Jerusalén, donde estaba la iglesia, su líder máximo, el apóstol Pedro, para conocer esta cuestión. Y dice el verso 3, estamos leyendo, mis hermanos, rápido. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia les oró, la iglesia oró para que todo se solucionara, mis hermanos, de la mejor manera, para que no haya problemas. Amén, mis hermanos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo. ¿A quién? A todos los hermanos. O sea, Pablo aprovechaba, él iba rumbo, hermano, a Judea, iba rumbo a Jerusalén a encontrarse con los ancianos, con los apóstoles, para tratar este asunto doctrinal. Pero mientras él iba, él aprovechaba para visitar las iglesias y testificar lo que Cristo hacía entre los gentiles, porque era evidente, hermano, había pruebas que Dios se manifestaba poderosamente entre los gentiles, y Dios usaba grandemente al apóstol Pablo. Había evidencias irrefutables. Amén, mis hermanos. Y por lo tanto los hermanos se gozaban cuando uno escucha, amados hermanos, un testimonio de que Dios ha hecho algo en beneficio de alguien. Uno se goza. ¿Sabe quiénes se molestan? Los envidiosos, ¿verdad? Los falsos se molestan. Pero un creyente, un hermano que es sincero, se goza cuando ve que Dios ha hecho algo por algún hermano. Cristo vive. Santo es el Señor, mis hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por toda la iglesia que estaba allí, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas
que Dios se había hecho con ellos. O sea, contaban todas las grandes cosas que Dios hacía con ellos. Y ahí resalta una vez más en el verso 5 y dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Seguían con lo mismo. Amén. Porque para mí, como yo le decía en el culto anterior, más era por capricho, por un celo, no tanto de Dios, sino de sus costumbres, de sus tradiciones. Jesús muchas veces los acusó, mis hermanos, que ellos guardaban más sus costumbres que la misma palabra de Dios. Amén. Amén o no amén, mis hermanos. Y decían: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Ahora Pedro, primeramente, le escuchaba las partes litigantes, escuchaba a los unos, a los otros. Y ahora Pedro, porque hermano, Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo también. ¿Cuánto podemos decir amén? O sea, Pedro primeramente escuchó, había una discusión y se extendió el concilio, hermano. Pasaban las horas y no llegaban a un consenso. Porque los unos decían: hay que circuncidarlos. Los otros decían: no. Entonces el concilio estaba dividido en dos. Ahora se levanta su líder, y yo, hermano, estoy seguro, guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto podemos decir amén? Se levantó el apóstol Pedro, Cristo vive, y dice: y después de mucha discusión, verso 7, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahora Pedro fue testigo también de lo que Dios había hecho con la casa de Cornelio. Usted ya conoce, hermano, la historia, para no meternos otra vez ahí y seguir avanzando. Amén, mis hermanos. Pedro fue testigo, y muchos también de los judíos que eran celosos de la ley, porque cuando Pedro fue, mis hermanos, a la casa de Cornelio, se pusieron molestos. Tú entraste en la casa de un pagano, en la casa de un gentil, porque para un judío era una abominación, hermano, entrar en la casa de un gentil. Se lo acusaban al apóstol Pedro, pero Pedro también les narró cómo ellos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cristo vive. Gloria al nombre de Jesús. O sea, ellos fueron testigos de lo que Dios hacía entre los gentiles, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy con nosotros. Amén, mis hermanos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Cómo? Dándoles, dice ahí, mis hermanos, el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Amén. Y somos testigos, porque, mis hermanos, la promesa del Espíritu Santo no solamente fue para la iglesia primitiva, también es para la iglesia de todos los tiempos hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo creemos, mis hermanos? Por eso somos Pentecostés, mis hermanos, porque creemos que hasta ahora Dios sigue derramando de su Espíritu Santo sobre la iglesia. Cristo vive. Gloria al nombre de Jesús.
Amén, mis hermanos. Sigamos leyendo, mis hermanos. Y dice el verso 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por qué, mis hermanos? No por la ley, por la fe, sus corazones. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de ellos, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, dice ahí, hemos podido llevar? Como yo le decía, aún el apóstol Pablo, él reconoce que la ley no es mala. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la ley es un mandato de Dios. La ley es la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que ningún hombre pudo cumplir esa ley. Solamente Cristo. Amén, mis hermanos. Porque todos ellos, recuerde que la Biblia dice que cualquiera que quebrantaba la ley, en un punto se hacía culpable de toda la ley. No solamente podían guardar la ley en lo que a ellos les gustaba. Amén. Sino que ellos eran obligados a guardar toda la ley. Pero ninguno la podía cumplir. Amén. Ahora dice el apóstol Pedro: y nosotros que somos judíos, que nacimos en esta tierra, conociendo los mandamientos, conociendo las costumbres, pudimos cumplir la ley. Ni nuestros padres, ahora mucho menos los gentiles, que no conocen nuestras costumbres. Antes creemos, dice la palabra, que por la fe todos seremos salvos. Cristo vive, por la fe. A su nombre sea la gloria. Amén. Es una gran verdad, mis hermanos. Para todos esos que quieren a veces guardar la ley, por ejemplo, los adventistas, ellos se reúnen los sábados, ellos quieren guardar la ley. Es pura, mis hermanos, hipocresía. Pedro está diciendo que, Pedro en otras palabras está diciendo que es pura hipocresía. Porque el hombre no puede justificarse por las obras de la ley, sino por las obras, mis hermanos, en la fe que Cristo derramó sobre nosotros. Y lo dice. Vamos a ver, mis hermanos, rápidamente el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14. Cristo vive, mis hermanos. Encontramos Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14. Por eso es que los judíos rechazan las enseñanzas del apóstol Pablo. Dice aquí, mis hermanos, porque todos los que dependen de la ley, gloria al nombre de Jesús, encontramos, mis hermanos. Leamos todos juntos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice ahí, están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta, mis hermanos? En otras palabras, la nación estaba constantemente bajo maldición, porque no podía cumplir, hermano. Si están, mis hermanos, entendiendo. Porque dice ahí: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuánto decimos amén? Es evidente que el justo por su fe vivirá. Vimos desde el comienzo, mi hermano, que Abraham le creyó a Dios y dice que su fe le fue contada por justicia, para que él fuese padre
también de los creyentes como nosotros. Sigamos leyendo. Y la ley no es de fe. Ahí lo dice, mis hermanos. La ley no es de fe. Amén, mis hermanos. Sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Tenía que cumplir la ley para poder vivir. Pero repito, en un punto quebrantaban la ley. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta que todo es por la fe? Y veamos una vez más, hermano, otra referencia. Gálatas, en el capítulo 5, verso 2 al 4, mis hermanos. Amén. Verso 2 al 4. Y dice Pablo: he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez digo a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda, que dice, hermano, lea conmigo, hermano, toda la ley, ¿verdad? Porque si viene alguien a imponerte, no tienes que circuncidarte para que seas salvo. Pero Pablo dice, está obligado no solamente a cumplir el pacto de la circuncisión, está obligado a guardar toda la ley. Sigamos leyendo, mis hermanos. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué más podemos decir, mi hermano? Ahí está más claro. Todo aquel que intenta justificarse bajo la ley de Cristo se desligó, de la gracia ha caído. Porque, mi hermano, cuando nosotros le fallamos a Dios, ya no existe la muerte irremisible. Ahora tenemos un abogado en los cielos que intercede por nosotros, y ese abogado se llama Jesucristo, mi hermano. Ahora es por la gracia, es por su misericordia. Porque, hermano, escúcheme, si nosotros aún viviéramos bajo las obras de la ley, todos los días muriera la gente. Habría que lapidar todos los días a los hermanos, todos los días, hasta por faltar a los cultos. Porque Dios decía, cuando hubiere santa convocación, cualquier persona que no viniera, yo pondré mi rostro contra la tal persona, decía Dios, y la cortaré de entre su pueblo. Hasta por eso Dios mataba a mis hermanos, a la gente que no viniera al día de reposo. Eso era poner a Dios en poco. Amén, mis hermanos. Entonces imagínense, tendremos que nosotros ahora comprar, hermanos, cascajos de piedra, de esas piedras lastre, para todos los días lapidar a la gente, hermano. Porque nosotros, hermano, yo me incluyo ahí, todos los días le fallamos a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero tenemos un abogado que le intercede por nosotros, y también tenemos al Espíritu Santo que Él nos ayuda para que no nos apartemos del amor de Cristo, hermano. Amén. Porque además, mis hermanos, los líderes eran hipócritas. Ellos solamente lapidaban al que le caía mal. Ahí está el caso de la mujer que fue encontrada en adulterio. La iban a matar. Y yo pregunto, ¿dónde está el adúltero? Porque ahí no aparece. Y la ley era para ambos, tanto el adúltero como la adúltera, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos han leído la ley? Ambos tenían que morir
irremisiblemente. Pero en ese caso, solamente usted ve que aparece la mujer. ¿Dónde está el adúltero? Dicen que al parecer era parte del Sanedrín, era un fariseo. O sea, era su amigo. No, hay que dejarlo tranquilo. Esta mujer lo provocó, ella lo engañó, hay que matarla. Y la ley era para los dos. Por ejemplo, ningún rey, por ser rey, estaba por encima de la ley. ¿Sí o no, mis hermanos? Y usted ve que David, él pecó. Le gustó una mujer que no era su mujer. La mandó a ver, se acostó con ella y después quiso tapar el pecado. A mí, mis hermanos. Él creía que por ser rey, él estaba por encima de la ley. No, mis hermanos, nadie está por encima de la palabra de Dios. ¿Cuánto podemos decir amén? El primer, hermano, el que está llamado, el primer llamado a cumplir la ley eran ellos, los reyes, los sacerdotes, los profetas y ahora los pastores, los líderes. A su nombre sea la gloria. Por eso usted levante la mano y dígale gracias a Dios, porque no estamos bajo el yugo de la ley. Dígale gracias y déle un fuerte aplauso con palmas y alabanza. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El hombre siempre se va a los extremos. Ahora decimos gracias que no estamos bajo esa ley, pero estamos ahora bajo el régimen del Espíritu, de la gracia. Pero la gente de la gracia ha hecho hoy una desgracia. Y para mí la gracia es más peligrosa que la ley. Porque estamos sujetos ahora al régimen del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? Que cualquiera que pisoteare la sangre del pacto con la cual fue sellada, hiciera afrenta al Espíritu de Santo, al Espíritu Santo de Dios, ¿cuál castigo usted piensa que merece tal persona? Como la gente no ve que ahora la gente cae muriéndose, o que Dios mata a la gente como al comienzo, entonces la gente hace lo que le da la gana. Eso dice la Biblia, mis hermanos, amén. Como la gente ve que ya no es como en el tiempo de la ley, que nadie se muere, la gente hace lo que le da la gana. La gente pisotea al Hijo de Dios, pisotea su sangre, le hace afrenta al Espíritu Santo de gracia con el cual fue sellado. Entonces es peor, mis hermanos, porque en el pueblo de Israel no había sido derramado el Espíritu Santo como Dios se lo ha dado, mis hermanos, a la iglesia en estos tiempos. Cristo vive. Démosle fuerte palma, mis hermanos, a Cristo. Alábele. Por eso no nos descuidemos, mis hermanos. No digamos, ay, qué lindo, no estoy bajo la ley. La gracia también es peligrosa, mis hermanos, para el que quiera hacer lo que quiere. Cristo vive. Sigamos, mis hermanos, leyendo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de ellos, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, de igual modo que ellos. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas
como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, amén, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, ya habían, amados hermanos, profecías en cuanto a nosotros, los gentiles. Amén, mis hermanos. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén, mis hermanos. Ya leímos, mis hermanos, los ejemplos en el culto anterior. Ahora, véanme para acá, mis hermanos. Estos 4 mandamientos o preceptos, como usted le quiera decir, los compartimos con el pueblo de Israel. Amén, mis hermanos. Porque Dios, a través de la ley, les ordenó a ellos, número 1, desde el comienzo, Éxodo capítulo 20, cuando Dios le entrega los mandamientos, les prohíbe la idolatría. Amén, mis hermanos. Desde el comienzo. Luego Dios también prohíbe todo tipo de acto de inmoralidad sexual. Por eso es que Pablo, más adelante, escúcheme, en primera de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo establece los requisitos para los obispos. Porque era muy común entre los gentiles la poligamia. ¿Qué es la poligamia? ¿Qué es la poligamia, mis hermanos? Es el régimen que permite al hombre casarse más de una vez, hasta 4, 5 o 6 veces, tener varias esposas. Y eso entre los gentiles era común. Al comienzo habían obispos que tenían 2 esposas y hasta más. Por eso Pablo, amén, lleno del Espíritu Santo, y él sentía celo, hermano, el celo de Dios. Él establece los requisitos para un obispo. Vamos, mis hermanos, a leerlo. Pero, hermano, alábele al Señor, amados hermanos. Dele libertad al Espíritu Santo de Dios. Encontramos primera de Timoteo capítulo 3, dice: requisito de los obispos, de los pastores o los ancianos, los que se encargaban de las iglesias. Y dice: palabra fiel. ¿Cuánto lo creemos? Él empieza diciendo: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, lea, mi hermano, conmigo la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén, mis hermanos. Por eso, amén, porque usted ve, mis hermanos, miren para acá. Usted ve que cuando mandan, amén, aquellas ordenanzas o mandamientos a los gentiles, usted ve que hablan de 4, amén, mandamientos o preceptos. ¿Cuál es el primero? La idolatría.
que se cuiden de los ídolos o los sacrificados a los ídolos. Después de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. Entonces, cuando habla de la idolatría, literal, nos manda, amén, la palabra, que nos cuidemos de la idolatría, pero en todas sus formas. Amén, mis hermanos. Que no seamos idólatras, ni a los ídolos, ni tampoco a los hijos, ni tampoco idólatras al dinero, etcétera, etcétera. Amén. Y lo mismo, cuando nos habla de la fornicación, como ya leímos en Levítico capítulo 18, allí hay una lista donde Dios prohíbe todo tipo de práctica de índole sexual. ¿Me escuchó, mis hermanos? Prohíbe el incesto, prohíbe tantas cosas. Ahí entra el adulterio, la poligamia. Por lo tanto, amados hermanos, no puede haber pastores divorciados. ¿Cuánto decimos amén? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ni tampoco recasados, porque eso era normal entre los gentiles. Eran polígamos. Amén. Nosotros practicamos la monogamia. Nos casamos una sola vez. Y solamente la muerte hace separación entre la pareja, entre los esposos. ¿Cuánto decimos amén? Denle un fuerte aplauso. Hermano, dele palmas y también alabanzas. No sé cuántos se acuerden, aquí solía venir un varón trigueñito, por acá se sentaba y a la hora de las alabanzas danzaba y pasaba por acá cuando era la administración, danzaba y hablaba en lengua. Yo un día, eso fue creo que el año pasado o el anteaño pasado, me fui un día en la tarde a comprar al mercado, a lo que estoy regresando otra vez para mi casa. Me lo encontré por accidente en el camino. Entonces él me saluda, me dice: pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, pastor, gracias. Y comenzamos a conversar. O sea, ¿por qué más bien él me hizo a mí la conversación? Porque a mí no me gusta, hermano, detenerme. Yo soy de pocas palabras, yo saludo y por ahí mismo parto. Entonces él me detuvo en el camino y yo le digo: ¿cuándo va por ahí? No, hace días que no lo veo. Y me dice ahí me entero que él también era pastor. Me dice: pastor, lo que pasa es que yo también soy pastor. Tengo un pequeño rebaño, como unas 20 ovejitas, me decía él. Y yo voy de vez en cuando a alimentarme a su iglesia porque usted predica la palabra, para yo después llevar esa palabra a los hermanos. Él me decía así: porque me gusta que usted predica la palabra de Dios. Ah, gloria a Dios, le dije: está bien. Y me dijo él, entonces, seguimos conversando y me dice: de hecho estoy pensando, pastor, de unirme para que usted sea nuestro pastor. Digo: gloria a Dios, digo, está bien, oremos. Porque, hermano, yo no me dejo, yo no me emociono. Yo le decía: si esto es de Dios, entonces oremos, porque lo que es de Dios permanece. A mí, mis hermanos. Cuando entonces, en eso que estábamos conversando, yo le pregunté a mis hermanos por su esposa. ¿Qué es su esposa? No tengo esposa. Algo de soltero. No, soy divorciado. ¿Ha divorciado? Sí, dice. Mi esposa me engañó. Si fue con otro hombre, ya nos divorciamos. Ya tengo otra pareja. Estamos por casarnos. Ya convivimos, pero no nos hemos casado. Imagínense ustedes, mis hermanos. Está pastoreando, está con otra pareja, ya conviviendo como la gente del mundo, como los gentiles. Porque, hermano, vamos a suponer, solamente es una suposición, que él se pudiera casar otra vez. Pero él está viviendo, mis hermanos, ahora en fornicación. Ya, si se pudiera casar, antes de casarse, ya está teniendo sexo con otra mujer. Cuando yo le escuché, ya sabe usted que, amén, me transformé. Me dio de todo, mi hermana, a mí me dio un cuarto de hora, se me subió la temperatura porque dije: esto no se va si yo no le digo las cosas como tienen que ser. Porque si ese hombre se muere,
¿Qué dice la palabra? De cierto, su sangre demandaré de tus manos. Por cuanto no amonestaste al impío, de mi parte, dice Jehová. Se me entró, mis hermanos, ahí el Espíritu Santo me quemaba. Pero también me dio pena, mis hermanos. Porque tampoco uno no puede sentir, mis hermanos, odio. Me dio pena también. ¿De cuántas personas van por ahí, hermanos, así? Engañando y siendo engañados, como dice la palabra. Cuando me dice, ¿qué dice usted, pastor? ¿Está bien? No, mi hermano. Como que dije, ¿ahora qué me va a decir? Usted está mal. Pero a mí me han dicho, a mí me oraron, me profetizaron que yo iba a ser mi esposa, que yo estoy bien, estoy pastoreando. Hermano, puede venir, le dije, el ángel Gabriel. Él no puede cambiar lo que ya está escrito en la Biblia. No puede cambiar lo que ya está escrito. Además, usted que es pastor no lo sabe. Por eso la Biblia dice aquí mismo, en los requisitos para el obispo, dice que el obispo no puede ser un neófito. Tiene que ser, como dice ahí, apto para enseñar, que esté calificado para que enseñe también a los que no saben la Biblia, la palabra. ¿Cuándo decimos amén? Cristo vive. Dele fuerte palmas, hermano. Y me dice, pastor, de verdad no lo sabía. Con mucha más razón usted no puede ser pastor, le dije, hermano. Porque el primero que tiene que saber esas cosas es usted, que es pastor. Y que usted no lo sepa, usted no puede ser pastor. Porque usted está en pecado, le dije, varón. Porque, hermano, estaba en pecado. Y lo digo delante, hermano, de Dios, que no es mentira lo que le estoy diciendo. Primero me quiso como discutir. Pero después, hermano, con la palabra lo orienté. Y sabe que yo le he visto, porque ella nunca más vino por aquí. Y yo siempre lo veía a él bien vestidito y bien arregladito. Ahora lo veo, hermano, todo mugroso. Anda sucio. Y yo lo veo que no está bien ese hombre, mi hermano. No está bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo trajo para acá fue para orientarlo, para enseñarle cómo debe de ser, hermano, las cosas en el Señor. Que no es como uno quiere, mis hermanos. ¿Y cuánta gente pasa por aquí y quieren hacer su voluntad? De así no es varón. ¿Qué debo de hacer? Quédese solo. Pero aunque usted se quede solo, ya no puede ser pastor. Porque ya no es irreprensible. Porque ya estaba viviendo con otra mujer. Ya no es irreprensible, pues, hermano. Amén o no amén. Ya no es irreprensible porque ya estaba con otra mujer. Por ahí yo lo veo que andan a veces con ella. No le digo que andan con ella en una bicicleta vieja, oxidada. Se le ve, mis hermanos, a legua la pobreza material y espiritual a ese varón. Yo no lo digo, mis hermanos, por criticarlo en la carne. O sea, lo que le estoy diciendo es que una persona, cuando no obedece a Dios, entra en ruina espiritual y ruina, hermano, material. Porque se está yendo en contra de la palabra de Dios. Amén. ¿Y cuánta gente, hermano, que yo conozco? Entonces, esos 4 mandamientos o preceptos que usted ve que establece la iglesia primitiva, no solamente implican esas 4 cosas, son mucho más. Amén, mi hermano. Porque cuando nos habla también de la idolatría, dice que usted no puede comer nada que sea sacrificado a un ídolo. Que hoy está en una fiesta, no que venga para acá a San Antonio, a San Jacinto de Yaguachi, no puedo ir. O sea, implican muchas cosas, amados hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Y escúcheme, y no solamente son esos 4 mandamientos, porque además Pablo le enseñaba a los hermanos gentiles cómo ellos tenían que vivir para Dios. A mí, mis hermanos, les decía, dejen la ira, la gritería, el adulterio, la lascivia, la mentira, la idolatría, la lujuria. Son tantos mandamientos que tenemos que cumplir si queremos un día llegar a la presencia de Cristo Jesús. ¿Cuánto podemos decir amén? Dele palmas. Alábele que Cristo vive, hermano. Pablo decía, dejad también vosotros el enojo, la ira, la gritería, palabra sucia de su boca, palabra deshonesta, el odio.
y tantas otras cosas. Amén, mis hermanos. Entonces era necesario establecer esas doctrinas, porque no podían haber hermanos pastoreando que tengan 2, 3, 4 mujeres, o que sean recasados. Hermano, la gente, hermano, por estos temas, hermano, la iglesia se ha dividido, porque la iglesia está por esos temas dividida. No que si puedes, el otro que no puede, pero la palabra dice todo lo contrario, hermano. Porque yo no sé por qué se marean cuando dice claramente, hermano, el apóstol Pablo, que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. No tiene que ser casado, mi hermano, ni tampoco divorciado. Una cosa es que sea viudo. Amén. Que sea un hombre viudo. Quiere casarse, se puede casar. Amén, mis hermanos. Cristo vive. Entonces, mi hermano, dice, leamos el verso 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. No podemos comer sangre, ni tampoco animales ahogados o asfixiados. Porque hay gente, mis hermanos, que a veces es tan miserable que cuando se pone una gallina dice: no hay que botarla porque está gorda. Bota esa gallina a la basura, hermano. Yo le cuento algo, un testimonio. Hace muchos años, yo creo unos 14 o 15 años, yo era más tierno, hermano. Yo era más tierno que lo que soy ahora en las cosas de Dios. Y un amigo mío, él tiene una avícola en el mercado. Un día me regaló, hermano, 2 pollos grandotes así, bien gordos, como casi de 10 libras. Esos pollos se le ahogaron a él. Y por mucho que le arrancó la cabeza para que boten la sangre, porque eso le hacen, le arrancan la cabeza y los tiran unas piscinas con cloro para que le blanquee la carne. Pero los pollos que él me dio estaban la carne bastante roja, morada. Dice: llévate lo que están frescos, cómetelo, hermano. Entonces, como yo era tierno, hermano, lo llevé a mi casa esos pollos. Pero yo, desde que yo tengo uso de razón, mi mamá siempre ya degollaba los pollos. Mi mamá era cristiana. Yo me acostumbré a comer la carne del pollo blanca. Entonces le dije a mi esposa, le digo: hazte un estofado. Mi esposa me dijo: por la carne está muy roja, me dijo. Entonces, cuando me di cuenta, me dio asco, hermano. Me puso la comida y yo medio probé y no comí. Yo sentí, hermano, una repugnancia, y lo digo delante de Dios, mis hermanos. Sentí una repugnancia porque tenía toda la sangre del pollo, hermano. Le dije: no, le digo: no, negra, no voy a comer, le dije. Por mucho que le metí ají, ni con ají me rebaló, hermano, esa comida. No la pude comer. Entonces ahí el gato fue que, hermano, se hizo con ese pollo durante, creo que un mes comió pollo el gato, hermano. Porque ya el resto del pollo, porque ella solamente puso fue la mitad. Y nadie comió, mis hermanos. Nadie. Entonces lo que hizo fue ya una tortilla de huevo con arroz, porque el estofado nadie lo pudo comer. Se lo dimos al gato. Entonces el resto del pollo se lo comió, hermano, el gato. Se lo cocinaba mi esposo, se lo sancochaba y se lo comía el gato ahí con sancochado el pollo. Pero, hermano, créame, lo digo delante de mi Dios, que sentí repugnancia, sentí asco. Gloria al nombre de Jesús. Y yo nunca más, mis hermanos. Y cuando yo voy al mercado a comprar pollo, o mando a mis hijos, le digo siempre: mira que el pollo esté bien blanco. Porque yo he conocido de comerciantes que para que el pollo le pese un poquito más, no dejan que el pollo de sangre bien. Yo conozco gente ahí, hermano, que son bien avivatas. Hay una comerciante ahí que el pollo se le ve las alas aquí, por acá, todita la venería de sangre, se le ve las alas, las venas con sangre. Y nosotros
Hermano, no comemos ese pollo así, créame. Aquí no lo comemos ese pollo así, mis hermanos. Cuando yo voy, hermano, miren para acá, mis hermanos. Cuando yo voy al mercado, yo reviso, hermano, el pollo lo cojo, le hago así las alas, por acá. Entonces, hermano, lo digo delante de Dios, tengo que ver que el pollo esté desangrado, si no, yo no se lo compro. No que la lista está golpeada, no, gracias, no, deme un pollo que esté limpio, que esté bien desangrado. A mí, mis hermanos, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, mis hermanos, pero un pollo que bote el agua toda roja, ese pollo no fue bien desangrado. Lo mismo pasa a veces con la carne de la res. Usted cuando ve que la carne es muy roja el agua, usted la lava y sigue botando la carne un agua roja, no fue bien desangrada esa res. Y usted ve que a veces en la olla bota harta espuma, es eso, ¿verdad? Es la sangre, hermano. Ese espumarajo que se hace en la olla es la sangre. Y esas comidas a mí, hermano, me dan asco, créeme, hermano. ¿Y por qué? Porque ya conocemos la palabra. Y además tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos hace sentir, hermano, repugnancia. Cristo vive. Yo hablo por mí. Porque hay gente ni con la palabra. Porque había un varón que me decía siempre que él se había antojado de un caldo de salchicha. Le decía, pero ¿qué te pasa, varón? No es que si usted no lo hace, porque quería que les hiciera un caldo, pero sin la tripa de la sangre. Yo no sé si usted no hace el caldo, yo me como por allá un caldo de salchicha. Le decía, mira, varón, tú no me ofendes a mí. Tú no me ofendes a mí, porque tú ya conoces que el que lo prohíbe es Dios y no el pastor. Por lo tanto, tú tendrías que sentir vergüenza decir esas palabras. Ni de broma usted puede, hermano, decir, ay, se me antoja un caldo de salchicha. Entonces usted es un mundano o no tiene temor de Dios, porque el que lo prohíbe es el Señor, mis hermanos. Amén o no amén. Una cosa es, escúcheme, que usted se fue al campo, porque la gente del campo le tuerce el pescuezo a la gallina. Mis abuelos decían que así era más rica. Esas eran sus creencias. Gente que no conocía de Cristo. Y cuando íbamos al campo, hermano, para nosotros era un gozo, porque mis abuelos decían al siguiente día, hay que coger esa gallina. Y era una correteadera, mis hermanos, atrás de la gallina. Para nosotros era un juego, hermano. Mi abuelita llamaba a los pollos. Mi abuelita cogía hacía un mate con maíz y decía, pollo, 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 pollo. O sea, como tenían hartos animales, hartos pollos. Creo que unos 500 pollos, gallinas. Le decía, coge esa. Nos poníamos los muchachos, hermano, a corretear atrás de esa gallina. Hasta que la gallina se cansaba. La corremos hasta por los montes. Gorda, hermano. Y mi abuelita ponía a hervir el agua, le aplastaba las patas a la pobre gallina y con el otro pie las alas, le cogía así la cabeza. Miren, voy a coger el micrófono. La gallina caía brincando así. Pero abuelita, ¿por qué no le corta el pescuezo? No, mijito, así es más rica. Así es más sabrosa, decía ella. Después se le va el gusto. Mandan sus creencias antiguanas. ¿No quiere mujer de campo, hermano? Una mujer de campo. La gente del campo así comía sus animales antes. ¿Sí o no, mis hermanos? Porque la gente no conocía la palabra de Dios. Ahora usted que lo haga así, ya usted no sería inocente. Para usted sí sería ahora un pecado ante los ojos de Dios. Uno comía porque uno no sabía. Amén, mis hermanos. Entonces la olla salía del caldo, salía caldito negrito, hermano. ¿Por qué? Por la sangre, pues, mis hermanos. Amén. Sale, no negro, oscurito la sopa, ¿verdad? Pero igual le echaban un poquito de achote a la sopa, un caldo de campo con legumbre. Sabroso era, mis hermanos. Pero uno no conocía los mandamientos de Dios. Ahora seríamos incapaces de hacer esas cosas, porque ya conocemos la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto decimos? Amén. Démosle fuertes palmas. Yo tengo un tío político
Él es de la sierra. Él cuando iba a su tierra traía conejos y traía cuy. ¿Sabe cómo él los mataba? Los metía en un balde con agua. Los metía ahí para que se ahogaran, o si no, a las palomas las cogía así. Les apretaba aquí las costillitas. Con la mano así se las aplastaba. El animalito moría asfixiado. Mi tía tenía hartas, hermano, hartas palomas en su casa. Y a veces hacían sopa de pichón que es rica. Ahora ya no le como, hermano, esos animales. Yo ahora que ya estoy bastante adulto, ya no le como esos caldos. Cuando era niño sí. ¿Sabe por qué? Un día, hace como unos 10 años, donde yo vivía, se me hizo, hermano, un palomar. Se me hizo un palomar en mi casa. Y un día cayeron 2 pichones ahí en el patio, ya grandes. Yo dije, voy a hacer una sopa de pichón. Los degollé, y a los que los meto en la olla de agua caliente, salieron unas como tipo de moscas, pero achatadas debajo de las plumas. Y le pregunté, creo que era mi mamá que estaba ahí, no me recuerdo. Me dijo, esos son los piojos de esos animales. Eran como las moscas, pero son como aplastadas así, achatadas. Le salían así, hermano, en la olla, quedó negrita de esas moscas, son piojos, le llaman. Yo dije, ni más en mi vida me como un caldo de pichón, hermano. Le cogí un asco hasta, ni siquiera las quiero coger vivas. Aquí llegan, aquí, ahí cayó una, no podía volar. Yo digo, bótenme ese animal de aquí. Y hay documentales que esos animales transmiten varias enfermedades. Amén. Hay documentales. Usted vea, ellos transmiten la tiña. Ese polvito que sale de las plumas le trae la tiña, entre otras enfermedades. Por eso el municipio quiere combatir esos animales ahí, mi hermano. Aunque me estoy desviando un poco del tema, pero denle usted un fuerte aplauso. Denle un fuerte aplauso, amados hermanos, al Señor. Por eso esos animales ya no los como, hermano, ni regalados, porque me dio asco, hermano. Amén, mis hermanos. Claro, si uno va de misionero a algún lugar al campo, le ponen ahí, usted, hermano, encomiéndase a la mano del Todopoderoso, ore y pida ají. Y pida ají. Pero eso sí, sangre no podemos comer. Te va a poner un caldo con de sal, diga, no, con mucho respeto. Lo que pasa es que si usted, pues, hermano, le dice, pero le dice con mucha táctica. Con mucha táctica. La verdad es que no puedo comer porque la palabra me lo prohíbe. Deme hacerse el arroz pelado o con un huevito frito, pero la sangrecita no puedo comer. No se va a hacer el santuario, que no son pecados, que no puedo comer eso. Ustedes son hijos del diablo. Arrepiéntanse. En vez de ganarse a esa gente, la está botando para la mano del diablo, hermano. Se la está dando, hermano, al diablo. O sea, con mucha táctica. Y si no le entienden, hermano, si no le entienden su idioma, de repente hablen otro lenguaje, ahí encomiéndese usted en las manos de Dios. Ahí usted con Dios. Pero yo le aconsejo que no se coma la sangre, hermano. No es sabio, no es prudente. No es que me lo quiero ganar. No, hermano. Usted no puede pretender ganarse un alma pecando contra Dios. ¿Cuánto decimos amén? Le repito, no puede usted pretender ganarse un alma para Dios pecando contra la palabra. No lo podemos hacer. Por lo tanto, que Dios nos ayude. A su nombre sea la gloria. Sigamos, mis hermanos, leyendo, pero primeramente dele fuerte alabanzas. Verso 21. Y dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Mire, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y también Jacobo, que era considerado como columna en la iglesia, hermanos, llegan a un acuerdo
Porque, hermano, Dios se alegra cuando su iglesia está unida. Entonces ellos ahora llegan a un acuerdo unánimemente. Cristo vive. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. O sea, la iglesia toda participó. Y dice, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, no eran hermanos, como yo decía el otro día, de 3 por $1. Amén. Eran hermanos, dice, principales. Eran varones de buen testimonio. Amén, hermanos. Dice el verso 23, y escribir por conducto, o sea, por medio, amén, de un medio o vía por la que se realiza algún acto jurídico o consenso o acuerdo, amén. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están, dice que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Sigamos, mis hermanos, leyendo. Y miren lo que dice ahí: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Cristo vive. Como yo le decía a mis hermanos, escúcheme, si Dios me ha puesto a mis hermanos en este lugar como su pastor, y aquí yo enseño la palabra, le digo a ustedes, lean la Biblia conmigo. Amén. Si a usted le parece que algo no es conforme a la palabra, usted puede venir, hermano, con todo respeto, se acerca y hablamos. Y si es de retractarme, lo hago públicamente, si yo estoy equivocado, ¿verdad? Pero usted no puede, mis hermanos, andar por las casas de los hermanos contradiciendo lo que se predica en la iglesia, o enseñando algo diferente, porque eso era el problema. Por eso dicen ellos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido, dice, de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guarden la ley. Estaban contradiciendo las enseñanzas del apóstol Pablo, que era guiado por el Espíritu Santo de Dios, y todo por el celo, mis hermanos, absurdo de su ley. Yo lo veo, mis hermanos, más bien como un capricho, porque no era palabra de Dios. Amén, mis hermanos, no era de parte de Dios. Ellos se fueron a predicar, hermano, a las iglesias cosas que nadie les había mandado, ni tampoco les habían ordenado. ¿Qué estaban haciendo? Contradiciendo al apóstol Pablo, que era su líder de los gentiles. Amén, mis hermanos. Eso hacen muchos cristianos, no solamente aquí, en todas partes lo hacen. A su nombre sea la gloria. O sea, digo aquí para poner como ejemplo, mis hermanos, amén, un ejemplo general, porque yo sé que usted es sujeto, yo sé que usted es obediente, mis hermanos, que usted es temeroso de la palabra de nuestro Dios. Amén o no amén. Entonces, cuando alguien vaya a su casa a tocar la puerta, a decirle, no, así no es, como el pastor dice, si usted, hermano, confronte a esa persona,
Dile, mire hermano, en vez de andar murmurando a las espaldas del pastor, mejor vaya y hable con él. Yo creo que, hermano, eso sería lo más salomónico, lo más correcto. ¿O estoy equivocado? Sería lo más correcto. Pero la gente, cuando le gusta, hermano, el chisme, le abre la puerta a su casa, lo hace pasar a su casa, a ese que anda ya hace rato confundido, que se ha revelado, hasta café le brindan, hasta el almuerzo y hasta la merienda, porque a veces el chisme es largo, le coge hasta la hora de la merienda, hablando peste del hombre de Dios. No, que no estoy de acuerdo, así no es, no, hay que cambiarlo, hay que sacarlo, o vámonos a otro lugar. ¿Sabe qué, mis hermanos? Por cada persona que se pierda, tú le darás cuenta a Dios. Porque ninguno piense que un error doctrinal es un mal práctico insignificante ante Dios. Que ninguno piense, mis hermanos, que un error es un mal práctico insignificante ante los ojos de Dios. Y cuando usted arrastra a alguien a la confusión, esa persona se va a perder y usted también. Y usted le va a dar cuenta a Dios por esas almas. Por eso repito, ahí está el hombre, dijo usted, acérquese. Mire, pastor, me parece, estoy confundido, enséñeme. Pero a veces se ponen a preguntarle a otro más neófito que ellos. Un hermano tiene que guiarlo directamente al hombre de Dios. Usted no haga ese trabajo. Usted más bien guíelo. ¿Sabe qué, hermano? Vaya al pastor. Vaya, pregúntele. No tenga miedo, no tenga temor que el pastor no lo va a gritar, no lo va a exhortar. Vaya, hable. Oye, pero aquí ¿qué dice? Y no entiendo, dice. Pero no es que aquí no estoy de acuerdo. El pastor dijo una cosa. Miren, hermanos, Satanás, que el Señor lo reprende, hermano. Él es experto en distorsionar la palabra. Usted no me va a querer creer lo que le voy a decir. Ya voy a terminar, mis hermanos. Yo una vez, hace muchos años, leyendo en el profeta Isaías, creo que fue el último versículo, yo leí algo que decía, estaba hermano leyendo, era de madrugada, y me centré ahí leyendo, y decía que los que se van al infierno tienen otra oportunidad. Y yo me la creí. Y después un día buscando, porque dije voy a buscarlo otra vez para predicar esto, y no lo encontré. No lo encontré, mis hermanos. Entonces me di cuenta que Satanás es experto, que el Señor lo reprenda, en torcer a veces las escrituras para que usted se confunda y después enseñe eso a otras personas. Eso es una herejía. Eso es una mentira del diablo, hermano. O sea, me hizo creer que yo podía pecar, que al final se va al infierno, después Dios lo saca de ahí. Eso fue hace muchos años, hermano, y me hice ñato buscando en la Biblia y nunca lo encontré. Y yo le pregunté a mi pastor, dígame, yo vi esto. Y él me explicó, no, hijo, me dijo, eso lo hace el diablo para confundirlo, para apartarlo. Entonces él me oró, mi pastor, que yo tenía en esa época, mis hermanos. Yo me di cuenta que aún a veces leyendo la palabra, él te quiere a veces confundir, ¿verdad, mis hermanos? Por eso a la hora de leer la palabra hay que orar, mis hermanos. Señor, háblame. Porque, hermano, esta es la profecía más segura que nosotros tenemos. ¿Cuánto decimos amén? A su nombre sea la gloria. La Biblia está escrita porque cuando usted la abra, ahí Dios le hable. Amén, mis hermanos. Es la profecía más segura. Entonces, mis hermanos, por ahí andaban unos desobedientes como tú, rebeldes como tú,
enseñando otras cosas, contradiciendo al nombre de Dios. Por cuanto hemos oído que algunos han salido, ¿de dónde? De nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y dice, mis hermanos, esto es lo que más me gusta de esta enseñanza, dice, porque ha parecido bien, ¿a quién, mis hermanos? Al Espíritu Santo. Él puso su sello de aprobación cuando ellos llegaron a ese acuerdo. El Espíritu Santo aprobó. O sea, quiere decir que Él estaba en esa reunión. ¿Cuánto podemos decir amén? A su nombre sea la gloria. Alábele que Cristo vive, mis hermanos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y mire el orden, como debe de ser. Primeramente ponen al Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que dice ahí, mis hermanos, necesarias. Amén o no amén. Y repiten, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Cristo vive. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, que Dios lo usaba dándole una palabra a los hermanos. Amén. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. A su nombre sea la gloria. Y así se establecieron las doctrinas cristianas o el evangelio. Por eso nosotros no guardamos ninguna costumbre del judaísmo. Hay muchas iglesias cristianas evangélicas que usted ve en sus iglesias la influencia judaica metida allí. Hacen cosas propias del judaísmo, pero en Cristo somos libres. ¿Cuánto decimos amén? Póngase de pie, mis hermanos, y démosle gracias. Póngase de pie. Hermosa la lluvia que está cayendo, mis hermanos, amén. El agua es una bendición. Eso podemos decirle agua bendita, porque viene de arriba. A mí, mis hermanos, levante sus manos. Dígale gracias. Gracias, Señor. Te damos, Padre, una vez más por esta palabra. Dios mío, bendice a mis hermanos.
En el nombre de Jesús. Vamos, amados hermanos, oremos. Oremos, amados hermanos, que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Dios mío, gracias por estas enseñanzas, por tu palabra que tú nos das cada día, Señor. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Gracias. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle, mis hermanos, un fuerte aplauso. Dele palmas y dele también alabanzas. Dios les bendiga y que Dios les guarde, y será hasta la próxima si Cristo no ha venido. Amén. Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús.